Capítulo 10 del curso de C y C++ de códigos de programación. En este capítulo aprenderemos a trabajar con lectura y escritura de archivos. El estándar de C contiene varias funciones para la edición y creación de archivos. Esto lo vamos a encontrar con la librería stdio.h y por lo general empiezan con F, haciendo una referencia a file. También agregaremos un tipo de dato file, el cual se usará para agregar la información de nuestros archivos. La secuencia que vamos a trabajar para crear y leer archivos es crear primero un apuntador de tipo file, enseguida abrir el archivo utilizando la función fopen y asignándole el resultado de la llamada a nuestro apuntador, que es el de tipo file de arriba. Después vamos a hacer las diversas operaciones como lectura, escritura de datos y enseguida vamos a cerrar el archivo utilizando la función fclose. También al trabajar con archivos tenemos una lista de parámetros OpenType para la función fopen cuando abrimos el archivo y podemos ver los diferentes parámetros que podemos utilizar. Por ejemplo, el primero, que es R, que nos sirve para abrir un archivo para lectura y este archivo debe de existir. También hay otro que es el de W, que también lo abrimos para escritura y si no existe el archivo que estamos indicando lo crea y en caso de que exista lo sobreescribe, y así podemos ir viendo los parámetros que nos van a ayudar a crear, leer y escribir información en un archivo. Vamos a abrir dipC++ para empezar con los ejemplos de lectura y escritura de datos en archivos desde C y C++. Aquí, si recuerdan, estábamos mencionando que la librería que contiene estas funciones es la de stdio.h, la que ya hemos estado utilizando, así que vamos a incluirla. Vamos a crear nuestro método main. Si recordamos la secuencia de cómo íbamos a trabajar, primero era crear una variable o un apuntador de tipo file. Cuando trabajamos con apuntadores vamos a colocar un asterisco al inicio y enseguida el nombre, fp. Cuando trabajamos con apuntadores son parecidas a las variables, pero aquí estamos reservando el valor en memoria para que podamos guardar estos datos. Después vamos a crear otra variable de tipo char que se va a llamar carácter. Esto más adelante les explico para qué la vamos a utilizar. Ya que tenemos esta parte, vamos a utilizar la función fopen para que podamos abrir este archivo. Y esto lo vamos a agregar al apuntador file, que sería fp es igual a la función fopen. Entre paréntesis vamos a agregar primero el nombre y la ubicación de donde se encuentra este archivo que vamos a escribir o donde lo vamos a guardar. Yo voy a colocar aquí archivo.txt, ya con el nombre y la extensión como lo voy a guardar. Al no agregar una ruta estoy diciendo que se va a guardar en donde yo guarde este proyecto o este programa. Y si quiero que lea una ubicación exacta, debo de colocar la ruta completa de este archivo. Enseguida voy a colocar una coma y entre comillas dobles ahora voy a agregar los parámetros de la lista que vimos. Primero va a ser un parámetro para escritura y le vamos a agregar que esto se escriba al final del texto, así. Estos van a ser los parámetros. Terminamos con punto y coma. Vamos a hacer que el usuario agregue lo que se vaya a escribir a este archivo. Para eso voy a agregar un printf, donde voy a colocar una leyenda que diga introduce un texto al archivo. Dos puntos, punto y coma. Ya que el usuario haya agregado algún texto, ahora lo vamos a capturar. Si lo recuerdan, podemos capturar con getChar. Así que vamos a utilizar esta función para capturar lo que el usuario haya ingresado.
pero como esto lo debemos de almacenar, lo vamos a almacenar en nuestra variable char, que es carácter, de esta forma. Pero también, como pueden ser diferentes líneas y lo mismo son diferentes caracteres que puede agregar este usuario, debemos utilizar un while para que podamos recorrer todos los caracteres y se guarden en nuestra variable. Así que vamos a colocar un while entre paréntesis todo esto. Pero si lo dejamos así, pues tal vez nos genere un error. Así que vamos a hacer una comparación aquí. Nuevamente colocamos aquí otro paréntesis. Y ahora vamos a hacer la comparación cuando sea diferente a, entre comillas simples, diagonal n. O sea que cuando sea diferente a un salto de línea, va a leer. Cuando encuentre el salto de línea, es cuando ya no va a leer. Colocamos las llaves. Y ahora vamos a ir imprimiendo cada uno de estos caracteres que está leyendo de lo que introdujo el usuario. Con printf, paréntesis, comillas dobles, va a ser %c, ya que es un char, coma. Y ahora, ¿de dónde vamos a sacar todo esto? Vamos a utilizar una función que se llama fputc, que es fputc, entre paréntesis. Aquí vemos que nos está solicitando nuestra variable y nuestro archivo. En este caso va a ser carácter, coma, y fp, que es de nuestro archivo donde ya lo estamos abriendo, para que allí es donde vaya escribiendo todo. Después colocamos un punto y coma, y después del while, ya cuando encuentre el salto de línea, es cuando ya va a terminar de escribir, y lo siguiente es cerrar nuestro archivo para que se guarde. Esto lo hacemos con la función fclose, entre paréntesis, e indicamos qué archivo, es el fp, punto y coma. Ahora lo siguiente es guardar este programa. Vamos a guardarlo, o lo podemos compilar y automáticamente nos va a salir la opción de guardado. Tenemos nuestra carpeta donde hemos guardado todos nuestros programas. Vamos a colocarlo como EOF y voy a abrir esta carpeta donde lo guardé. Aquí lo tengo. Es esta de EOF. Ejecuto mi programa. Vamos a introducir un texto. Va a ser hola mundo. EOF. Presionamos enter. Nos está diciendo o nos está imprimiendo lo que el usuario escribió. Vamos a cerrar nuestro programa y ahora vamos a la carpeta donde guardamos este programa y también vamos a encontrar este archivo. Aquí está ya el archivo de texto, lo podemos abrir directamente aquí y vemos que ya está escribiendo lo que hemos agregado con el teclado. Ya lo está pasando todo a un archivo txt. Y así es como podemos crear archivos y agregarles contenido. Ya que hemos creado y agregado contenido a un archivo, ahora lo siguiente es leerlo. Es también similar a lo que ya hemos hecho. Vamos a modificar un poco el programa para que podamos leer este archivo que hemos creado. Primero dejamos el apuntador de tipo file. Vamos a cambiar nuestra variable a int. En el fopen vamos a dejar el nombre del archivo, pero vamos a cambiar los parámetros. Solo vamos a dejar R para que sea lectura. Enseguida vamos a colocar un if. Este va a evaluar si fp es igual a null. Significa que este archivo tal vez no se pudo abrir o no existe. Y vamos a colocar aquí un print. Indicando que hubo un error al abrir este archivo. En caso de que fp no sea null, vamos a colocar else y aquí vamos a utilizar nuestro while. Voy a quitar este print, voy a tomar el while, lo voy a pegar dentro del else, pero ahora va a ser un poco diferente. Tenemos la variable carácter
pero ahora va a ser igual a la función que se llama fgetC. ¿Y esto qué va a traer? Va a llamar el archivo, o sea, fp, y cuando sea diferente aquí a eof. Lo que estoy haciendo aquí es que esta función lee un carácter a la vez del archivo que se está señalando con el puntero que se llama fp. En caso de que la lectura sea exitosa, devuelve el carácter leído, y en caso de que no lo sea o que ya haya encontrado el final de este archivo, va a devolver eof. Y se preguntarán qué es eof, porque también así guardé este proyecto. Solo significa end on file, o sea, fin del archivo. Y ahora en la variable carácter vamos a traer los caracteres que estamos leyendo de este archivo, y lo podemos imprimir con este print con C, pero ahora vamos a quitar toda esta parte y vamos a colocar la variable carácter. Cerramos el while, cerramos else, y enseguida más abajo vamos a cerrar el archivo porque ya lo hemos leído y no lo podemos dejar abierto. Vamos a compilar y ejecutar nuestro programa, y ya nos está mostrando el contenido de este archivo, del archivo que hemos creado anteriormente. Ahora el siguiente paso va a ser leer este archivo, pero agregarle más información. Vamos a cerrar el programa, y esto va a ser muy sencillo. Solo hay que regresar al programa anterior. Aquí le voy a colocar así. Este era nuestro programa anterior. Vamos a ver si es cierto que nos funciona de esta forma. Compilamos y ejecutamos. Agregamos otra información, presionamos Enter. Listo, cerramos el programa. Vamos a abrir el archivo de texto que creamos y trae la primera cadena que agregamos y también la segunda. Ya solamente es agregar tal vez un salto de línea para que pueda separarla. Y así es como podemos crear, editar y leer archivos desde C y C++. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.